Hay calles en las que uno simplemente no debería entrar, aunque el sol aún esté colgado en el cielo. Fue en una de esas, una avenida desierta del centro, donde descubrí el pequeño puesto de discos pirata que jamás había visto antes. No había letreros, ni luces, ni siquiera el bullicio habitual de reggaetón barato que suele retumbar en estos lugares. El toldo de lona estaba desgarrado, como si el viento hubiera pasado por allí con uñas y dientes, y el hombre que atendía permanecía inmóvil, con la mirada fija en nada. Lo primero que noté fue la caja polvorienta frente a él. Dentro no había portadas coloridas ni estuches relucientes, solo discos sin etiqueta, grabados con marcador negro. Muchos estaban rayados o rotos, pero uno en particular me atrajo. Era un DVD plateado con manchas oscuras en los bordes, como si se hubiera quemado. Lo único escrito sobre la superficie, con una letra temblorosa y torcida, era Calamardo. Nada más. Pregunté cuánto costaba, y el vendedor apenas levantó la cabeza. Su voz fue un murmullo ronco. Llévalo. No vuelvas. Aquellas palabras deberían haberme detenido, pero mi curiosidad pudo más. Metí el disco en mi mochila y caminé de regreso a casa, sintiendo que alguien me observaba desde cada esquina. Incluso los postes de luz parecían inclinarse para vigilarme. Cuando lo puse en mi reproductor, el menú nunca apareció. La pantalla se encendió de golpe, mostrando la clásica introducción de Bob Esponja. El tema musical sonaba, pero algo no estaba bien. Las notas eran graves, distorsionadas, como si alguien hubiera afinado los instrumentos para provocar incomodidad. El fondo marino, que normalmente es azul vibrante, se veía grisáceo, como bajo una tormenta. La cámara bajó hasta el hogar de Bob Esponja, pero no hubo risas, ni parloteos. Solo un silencio cortado por un zumbido bajo, como interferencia. Luego, apareció Calamardo. Estaba en su casa, sentado frente a su clarinete. La animación era distinta, más tosca, como si hubieran usado bocetos sin terminar. Sus ojos estaban hundidos, rodeados de círculos oscuros, y su piel tenía un tono azulado enfermizo. Intentó tocar una melodía, pero cada nota sonaba como un lamento humano, como si alguien hubiera grabado gritos y los hubiera modificado para simular música. La cámara se acercó demasiado a su rostro, y entonces noté que sus ojos estaban húmedos, llenos de lágrimas que caían en silencio. Ningún episodio oficial había mostrado a Calamardo así. De pronto, el ruido blanco llenó la pantalla por un segundo, y reapareció la imagen. Un pasillo de la casa de Calamardo. Estaba oscuro, y al fondo se veía una silueta alta y delgada, inmóvil, que parecía observarlo. No tenía rostro, solo un vacío negro. La escena cortó bruscamente, como si el archivo estuviera dañado, y apareció Calamardo otra vez, acostado en su cama. Pero algo extraño sucedía con la animación. Cada parpadeo era más lento, y en sus ojos se distinguían imágenes fugaces, casi como fotografías insertadas en un fotograma. Eran rostros humanos, desfigurados, congelados en gestos de dolor. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No sabía si lo que veía era un experimento animado que nunca debió salir a la luz, o si estaba presenciando algo mucho más perturbador. Lo único que sé es que cuando intenté detener el DVD, el control remoto no respondía. Y la imagen de Calamardo seguía mirándome, como si supiera que yo lo estaba viendo. Intenté apagar el reproductor varias veces, pero el botón no reaccionaba. El disco seguía girando con un sonido áspero, como uñas rascando metal. La pantalla parpadeó y, de pronto, la escena cambió. Calamardo estaba ahora en el crustáceo cascarudo, pero el lugar no se parecía al restaurante alegre que todos conocemos. Las mesas estaban vacías, cubiertas de manchas oscuras que parecían sangre reseca. El suelo estaba lleno de charcos y trozos de vidrio. Las paredes tenían grietas como si algo hubiera golpeado desde adentro. Y lo más perturbador. Detrás del mostrador, en la caja registradora, había una figura inmóvil. Era Bob Esponja. Pero sin pupilas. Sus ojos eran blancos, lechosos, como los de un cadáver sumergido en agua demasiado tiempo. Calamardo caminó lentamente hacia la cocina. El sonido de sus pasos era exagerado, húmedo, como si pisara carne cruda. De fondo, un zumbido agudo iba aumentando, perforando mis oídos. No había diálogos, ni risas. Solo un ambiente de espera, como si algo horrible fuera a suceder en cualquier momento. La cámara lo siguió hasta la plancha. Allí, en el suelo, yacía Patricio. Su cuerpo estaba dibujado con un detalle grotesco, mucho más realista que en la caricatura.
Tenía la boca abierta en un grito congelado y los ojos arrancados, dejando cuencas vacías que supuraban un líquido negro. Calamardo no reaccionó. Solo se quedó mirando fijamente, respirando de forma pesada. De pronto, la pantalla se distorsionó y aparecieron fotogramas intercalados. Imágenes reales de cadáveres, fotografías viejas en blanco y negro de personas con el rostro desfigurado, niños llorando en habitaciones oscuras. Todo duraba fracciones de segundo, pero lo suficiente para helarme la sangre. La escena cambió otra vez. Ahora estaba en un concierto. Calamardo tocaba su clarinete frente a un público. Al principio pensé que serían los personajes habituales de fondo de bikini, pero no. Eran rostros humanos, sin cuerpo, solo cabezas flotando en la oscuridad. Sus bocas se abrían demasiado, como si fueran a desgarrarse, y de ellas salían gritos horribles, que no coincidían con la animación. El clarinete no emitía notas, sino gemidos. Era un sonido imposible, una mezcla de llanto, dolor y metal oxidado. Cuanto más tocaba Calamardo, más desesperadas se volvían las expresiones del público. Sus ojos se llenaban de sangre, sus dientes rechinaban, y algunos se mordían la lengua hasta arrancársela. Yo no podía apartar la vista, aunque sentía náuseas. Era como si el disco me obligara a mirar, como si supiera que cualquier intento de huir sería inútil. En un momento, la cámara hizo un close-up del rostro de Calamardo. Tenía los ojos rojos, inyectados de venas, y las lágrimas caían en torrentes. No parecía un personaje animado, sino un actor real atrapado en una máscara de látex. Se inclinó hacia adelante, como si pudiera atravesar la pantalla, y susurró con una voz ronca. ¿Por qué sigues viéndome? El televisor titiló, y por un segundo, mi reflejo apareció en sus ojos. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo entero. No era parte de un episodio. Era otra cosa. Algo consciente de mí. La proyección volvió a distorsionarse, y la última imagen que apareció antes de cortarse fue la de Calamardo en su habitación, sosteniendo una cuerda. La pantalla se volvió negra. Y el silencio fue absoluto. La pantalla permaneció negra durante unos segundos eternos, en los que incluso el zumbido del televisor desapareció. Pensé que el disco había llegado a su fin, pero entonces escuché algo. Una respiración profunda, áspera, demasiado real para provenir de un dibujo animado. La imagen regresó lentamente, como si despertara de un sueño febril. Apareció la habitación de Calamardo, iluminada solo por una lámpara que oscilaba, proyectando sombras deformes en las paredes. En el centro estaba él, con la cuerda colgando de sus manos. Sus ojos ya no lloraban, pero estaban vacíos, con un brillo muerto que me erizó la piel. El silencio fue roto por un murmullo, apenas audible, pero al aumentar el volumen pude distinguirlo. Eran voces superpuestas, como un coro apagado que repetía en un idioma extraño, gutural. No eran palabras reconocibles, sino sonidos húmedos y ásperos que parecían salidos de gargantas ahogadas. Calamardo levantó la cuerda y la ató al techo. Sus movimientos eran lentos, como si cada gesto estuviera cargado de un peso invisible. La cámara lo seguía en ángulos imposibles, a veces demasiado cerca, mostrando detalles grotescos de su piel. Venas palpitando, manchas moradas, grietas como carne desgarrada. De pronto, la animación cambió de estilo. Ya no era caricatura. Era una grabación granulada, como filmada con una cámara casera vieja. La textura era real, demasiado real. Y allí estaba él, con la cuerda alrededor del cuello, respirando con dificultad. Antes de colgarse, miró directamente a la cámara. Y habló. Su voz no era la de Calamardo. Era grave, humana, cargada de odio y cansancio. ¿Tú también quieres sentir lo mismo? Entonces se dejó caer. El impacto fue brutal. No hubo censura, ni cortes. El cuerpo convulsionó, los ojos se salieron de sus órbitas y la boca se abrió en un grito ahogado. La cámara no apartó la vista. Se quedó fija en el cadáver balanceándose, mientras el sonido ambiente se convertía en un chillido agudo, insoportable, que parecía taladrar el cerebro. Pensé que el disco terminaría ahí. Pero no. La cámara se movió sola, como si alguien invisible la manejara, y enfocó la pared detrás de Calamardo. Allí, con letras torcidas y rojas, apareció un mensaje escrito. Yo también lo vi. La pantalla se volvió negra otra vez, pero en lugar de detenerse, el reproductor empezó a girar más rápido, emitiendo un chirrido metálico. El televisor parpadeó y mi reflejo apareció en la pantalla. Solo que no estaba solo. Detrás de mí, en la oscuridad de mi habitación, se veía una silueta delgada, con ojos rojos brillando en la penumbra. Me giré de inmediato, pero no había nadie.
Cuando volví a mirar la pantalla, todo había terminado. El menú del reproductor volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Saqué el disco con manos temblorosas y lo guardé en su estuche improvisado. Pero al observarlo, noté que ya no decía simplemente Calamardo. Ahora, escrito con arañazos profundos, estaba mi propio nombre. Arrojé el DVD a la basura esa misma noche. Aún así, cada vez que cierro los ojos, escucho la voz de Calamardo, susurrándome desde algún rincón de mi mente. No debiste mirar. Lo busqué en internet días después, tratando de convencerme de que todo fue una alucinación. Para mi desgracia, encontré foros donde otros hablaban del mismo episodio perdido, del mismo disco vendido en puestos ambulantes, en distintas ciudades, por distintos vendedores. Siempre con la misma advertencia. Llévalo. No vuelvas. Y aunque dicen que los discos fueron destruidos, aún aparecen de vez en cuando. Circulan en la red, escondidos en sitios oscuros, esperando a alguien curioso. Alguien como tú. Porque si llegaste hasta aquí, ya eres parte del público. Y Calamardo también te está mirando.